Hola jóvenes, sean bienvenidos a este video. Les saludo esperando que se encuentren bien y que tengan alta motivación para seguir con sus estudios. Soy el estudiante en práctica del profesorado en matemáticas, Jordi Fernando Rodríguez Betancourt. Este video está dirigido a estudiantes del curso propedéutico de matemáticas y llega a ustedes gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy estaremos desarrollando un tema muy importante y este es área de figuras combinadas, así que prestemos mucha atención. Para que podamos entender este tema, vamos a resolver un ejemplo que nos dice calcule el área sombreada de la siguiente figura. Pero, ¿cómo podemos encontrar el área de esta figura? Veamos que esta región no tiene una forma regular y que no tenemos una fórmula regular para calcular el área total de esta región. Pero podemos observar que la región está determinada por dos rectángulos, uno en su exterior y el otro en su interior. Al rectángulo exterior le vamos a llamar A1. Veamos que tiene una base de 4 centímetros y una altura de 16 centímetros. Al rectángulo interior le vamos a llamar A2. Veamos que tiene una base de 3 centímetros y una altura de 2 centímetros. Entonces, el área total la podemos encontrar tomando el área del rectángulo grande y a este quitándole el área del rectángulo pequeño. Si decimos que vamos a quitar esa área, ¿con qué operación matemática se relaciona la idea de quitar? Muy bien, se relaciona con la resta. Por lo tanto, para calcular el área de la región sombreada, debemos calcular el área del rectángulo más grande menos el área del rectángulo más pequeño. Recordemos, ¿cuál es la fórmula que se usa para calcular el área de un rectángulo? Veamos que la fórmula es área igual a base por altura. Entonces, calculemos el área del rectángulo grande, que sería A1. Entonces veamos que el área es base por altura. Veamos que la base de este rectángulo mide 4 centímetros y que la altura mide 16 centímetros. Entonces, al sustituir estos datos, vamos a tener que el área 1 va a ser igual a 4 por 16. Al realizar esta operación, vamos a tener que el área del rectángulo es igual a 64 centímetros cuadrados. Ahora encontremos el área del rectángulo interior. Veamos que la fórmula es base por altura. Además, veamos que la altura de este rectángulo mide 2 centímetros y que la base mide 3 centímetros. Al sustituir estos datos, vamos a tener que el área del rectángulo va a ser igual a 3 por 2. Al realizar esta operación, vamos a tener que el área del rectángulo es igual a 6 centímetros cuadrados. Ahora encontremos el área total. Veamos que el área total es igual al área 1, que en este caso hemos encontrado que es 64 centímetros cuadrados, menos el área 2, que hemos encontrado que mide 6 centímetros cuadrados. Al sustituir estos datos, vamos a tener que el área total es igual a 64 menos 6. Al realizar esta resta, vamos a tener que el área total es igual a 58 centímetros cuadrados. Pero, ¿qué nos hace falta? Veamos que nos hace falta dar respuesta al ejemplo. Entonces vamos a decir que el área sombreada de la figura es de 58 centímetros cuadrados. Sigamos practicando y para ello calculemos el área de la siguiente figura. Veamos que esta región no tiene una forma regular, por lo tanto no tenemos una fórmula regular para calcular el área de esta región. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el área de esta figura? Para calcular el área de esta figura, vamos a dividir la figura en figuras más simples, de la siguiente forma. Entonces, veamos qué figuras conocidas podemos identificar. Veamos que tenemos un rectángulo y también tenemos un triángulo rectángulo y un semicírculo. Para identificar mejor estas figuras, llamaremos A1 al área del rectángulo, A2 al área del triángulo rectángulo y A3 al área del semicírculo. ¿Será que si conocemos el área de cada una de estas figuras podríamos encontrar el área de la figura total? Veamos que sí. ¿Qué tendríamos que hacer? Veamos que para encontrar el área vamos a sumar el área de estas figuras que hemos identificado. Entonces, calculemos el área de cada una de estas figuras. Calculemos el área del rectángulo A1. ¿Cuál es la fórmula? Recordemos que la fórmula es base por altura.
veamos que la base de este rectángulo mide 8 centímetros y la altura mide 3 centímetros. Entonces, al sustituir los datos, vamos a tener que el área del rectángulo es igual a 8 multiplicado por 3. Al realizar esta operación, vamos a tener que el área del rectángulo es igual a 24 centímetros cuadrados. Ahora, encontremos el área del triángulo rectángulo. Veamos que la fórmula es base por la altura entre 2. Pero, ¿cuánto mide la base de este triángulo? ¿Cuánto mide la altura? Veamos que en un inicio la altura de la figura medía 7 centímetros, pero como tenemos un rectángulo de altura 3 centímetros, entonces la altura del triángulo va a ser igual a 4 centímetros. Veamos que la base mide 3 centímetros. Entonces, al sustituir estos datos en la fórmula, vamos a tener que el área del triángulo es igual a 3 por 4 dividido entre 2. Al realizar la operación de 3 por 4, vamos a tener que el área del triángulo es igual a 12 medios. Al simplificar esta operación, vamos a tener que el área del triángulo es igual a 6 centímetros cuadrados. Entonces, ahora encontremos el área del semicírculo. ¿Cuál es la fórmula? Veamos que no tenemos una fórmula para calcular el área del semicírculo, pero podemos hacer uso de la fórmula del círculo, que es área igual a pi por el radio al cuadrado. Como en este caso tenemos un semicírculo, el área del círculo lo vamos a dividir entre 2. Pero ¿cuánto mide el radio? Veamos que el diámetro de este semicírculo mide 4 centímetros, entonces el radio mide 2 centímetros. Al sustituir estos datos en la fórmula, vamos a tener que el área del semicírculo va a ser igual a pi multiplicado por 2 al cuadrado y esto dividido entre 2. Al realizar la operación de la potencia, vamos a tener que el área del semicírculo es igual a 4 pi medios. Al simplificar, vamos a tener que el área del semicírculo es igual a 2 pi centímetros cuadrados. Pero, ¿qué nos hace falta para encontrar el área total? Veamos que nos hace falta sumar las áreas que hemos encontrado. Entonces vamos a decir que el área total es igual al área 1, que en este caso mide 24 centímetros cuadrados, más el área 2, que en este caso hemos encontrado que mide 6 centímetros cuadrados, más el área 3, que mide 2 pi centímetros cuadrados. Entonces, al sustituir estos datos, vamos a tener que el área total va a ser igual a 24 más 6 más 2 pi. Al realizar esta suma, vamos a tener como resultado que el área total es igual a 36.28 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué nos hace falta? Veamos que nos hace falta dar respuesta al ejercicio y vamos a decir que el área sombreada de la figura es de 36.28 centímetros cuadrados. ¿Sabías que el área de figuras combinadas es la que se obtiene de figuras compuestas por otras figuras más simples? Cuando se juntan dos áreas, el total se puede encontrar con la adición, y cuando se quita una parte del área, el sobrante se puede encontrar con la sustracción. Y ahora pongamos en práctica lo que hemos aprendido, y para ello les invito a resolver los ejercicios propuestos en la guía didáctica. Con esto hemos concluido, espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima.